Comenzamos ahora sí la entrevista con el ministro. Hoy conocíamos los últimos datos de esa operación policial exitosa, desde luego en la detención de 2 presuntos etarras. Datos digo porque se ha conocido en las últimas horas que pretendían atentar en Madrid, lo cual se ha evitado, y también se sabía que eran responsables en principio del atentado de la T4. Y quería preguntarle si le parece que en esta ocasión se puede decir que ETA está más débil, porque se ha dicho que era un comando muy importante, y las fuerzas de seguridad mucho más fuertes. Presuntamente responsables de lo de la T4, los tribunales dirán de qué han de responder, que para eso están. Creo que tenemos una evidencia, y es que la lucha contra ETA está fuerte, pero no nos olvidemos que se mata con facilidad y que por tanto en cualquier momento pueden volver a matar. El Estado democrático será tanto más fuerte cuanto mejor hagamos las cosas, y creo que se están haciendo bien. Es inevitable en esta entrevista una pregunta sobre uno de los detenidos, que en un principio dijo que había sido agredido por las fuerzas de seguridad. Se ha abierto una investigación y le pregunto, ¿en qué punto está esa investigación? Lo último que hará el ministro de Justicia es entrar en cómo están las investigaciones que llevan los jueces. Un juez está conociendo del tema, la Fiscalía está en el tema, y hay que dejar que trabajen. Es la grandeza del Estado de Derecho. A los jueces corresponde esa labor, y en el Estado de Derecho un presunto terrorista es un hombre que goza de todas las garantías. Por tanto, dejemos al juez que actúe. En los últimos días hemos escuchado a representantes de ANV, de esa formación de la cual se habla que podría resultar ilegalizada. Le voy a pedir que escuchemos un sonido, una imagen de una de las personas que representa ese partido, y enseguida le pregunto. Los cargos electos de ANV tenemos la determinación de seguir adelante en nuestra lucha por la libertad de este pueblo, en la lucha por los derechos de Euskal Herria, para poner a nuestro pueblo a las puertas de la independencia. Ministro, ¿ANV va a estar o no en las elecciones del 9 de marzo? Eso lo decidirán los tribunales si llegamos a instar su ilegalización. Es evidente que solo entran en el partido aquellos que respetan las reglas. Y si ANV hay pruebas de que no respeta las reglas, no le quepa la menor duda que en el momento en que existan esas pruebas se instaría su ilegalización. Pero serán, como siempre, en un Estado de Derecho los tribunales los que tendrán que decidirlo. Le pregunto por otro de los temas que vamos a tratar esta noche aquí en la mesa de debate y que ha ocupado muchas portadas en los últimos días, el enfrentamiento o el posible enfrentamiento entre el PSOE y la Iglesia. Usted dijo el otro día que el nacionalcatolicismo ha entrado en campaña apoyando las tesis del Partido Popular. ¿Se reafirma en esa declaración? Sí, claro, cuando lo dije es porque lo pensaba, y cuando lo pienso lo digo. Permítame ese juego de palabras para expresar una evidencia. No creo que haya ningún enfrentamiento. Hay un intercambio de puntos de vista. Respeto profundamente el modo de manifestarse de cualquier persona. Hemos luchado mucho para que en este país haya libertad de expresión, y por tanto estamos en condiciones de valorar lo que significa. Lucharemos para que todo el mundo se pueda seguir expresando. Pero hay cosas que no son tolerables. Yo no puedo permanecer impasible cuando escucho decir que las leyes que emanan del Parlamento legítimo del Estado resulta que están disolviendo la democracia. O cuando vamos marchas atrás en el ámbito de los derechos humanos. No puedo permanecer impasible porque no es verdad. Y cuando alguien escucha algo así, lo escucha en un ámbito en que se presume que se van a hacer afirmaciones de defensa de la familia, y en que lo que se hace en el contexto histórico temporal en que nos encontramos, es evidente que hay que luchar. Bueno, el ministro me ha recordado al llegar que hace unos meses, cuando estuvo en 59 segundos, siempre le quedó pendiente algún segundo, y me lo ha recordado, así que vais a tener que cedérselo a alguno de vosotros. En cualquier caso, comenzamos ahora sí a las preguntas por Miguel Ángel Rodríguez. Señor ministro, buenas noches. Vuelvo sobre el asunto ANV, porque los tribunales decidirán que ANV es ilegal si desde las instancias judiciales se insta a ello. El ministro del Interior dijo 10 días después de las elecciones municipales: ANV no pone ni siquiera un café sin que se lo ordene ETA. ¿Cómo es posible que, teniendo esas declaraciones del ministro del Interior, que teniendo los informes policiales que hay encima de la mesa, todavía estén tardando tanto en el Gobierno para instar a la ilegalización de ANV, cuando estamos viendo cada día lo que están diciendo, lo que están haciendo? ¿Por qué ese retraso, señor ministro? ¿A qué están esperando? No creo que exista retraso alguno. Mire, los tiempos en el ámbito de
lo judicial, y ahora estamos hablando de algo que se va a judicializar, son tiempos que no tienen que ver tanto con el cronómetro como que con el cúmulo de circunstancias que hay que valorar. Se trata, sobre todo, de evaluar si existen realmente pruebas que articular delante de un tribunal. Y esas pruebas son distintas de lo que en un momento dado pueda decir alguien, que no me consta que haya dicho semejante cosa, pero que tampoco tienen que ver con las opiniones subjetivas. Se trata de convencer a un tribunal. Y se trata de convencer a un tribunal que acaba de decir que ANV es legal. Naturalmente la cosa se complica cuando uno sabe que esto puede acabar y acabará en el Constitucional y luego en Estrasburgo. Es evidente que cuando esas cosas son así, señor Rodríguez, el Tribunal Constitucional declaró la legalidad de ANV hace bien poco tiempo. Si quiere, le recuerdo la fecha de la sentencia. Ha dicho que era ilegal y que si hubieran ustedes instado a más ilegalidad, les hubieran concedido la ilegalidad. Señor Rodríguez, lamento decirle que está usted diciendo algo que no es real. No ha leído la sentencia, es evidente. Pues nada, ya sé que usted no lee esas cosas, pero le recomiendo su lectura. Es francamente buena. Vamos por aquí, Enrique Sopena. Buenas noches, señor ministro y señor candidato ya, ¿no? ¿Por qué circunscripción? ¿La de Murcia? Seré candidato. Será candidato. Muy bien. Mire usted, hace unos par de meses aproximadamente hubo una gran expectación acerca de la sentencia del 11M. Lo recordaremos todos. Que fue interpretada mayoritariamente como la puntilla a aquellos que estaban desarrollando la llamada teoría de la conspiración y buscando unas autorías tanto peculiares, por decirlo de forma amable, en relación a la autoría del 11M. Ha resucitado esa teoría de la conspiración. Estos días, justamente, ha resucitado en las portadas del diario El Mundo, en la COPE, en Libertad Digital, en fin, en los periódicos más cercanos a lo que estoy hablando. ¿Tiene sentido que después de una sentencia pase lo que pasa? Eso lo deberán responder quienes están articulando de nuevo esa estrategia informativa. Yo lo que debo decirle es lo mismo que he dicho tantas veces. En el Estado de Derecho solo existe una posibilidad de establecer verdades en el ámbito del enjuiciamiento criminal. Son los tribunales. Porque solo ellos son independientes e imparciales. Solo ellos garantizan que alguien que no está contaminado va a dictar una sentencia que, por tanto, será dictada desde la objetividad más absoluta. Solo en el ámbito del tribunal se garantiza que haya igualdad de armas, que haya una plenitud de prueba, que, en definitiva, haya luz, taquígrafos y transparencia. Nada de eso existe en las informaciones unilaterales respetabilísimas de cualquier medio de comunicación que responde a unos planteamientos informativos, a unos planteamientos económicos que en todo caso quedan generalmente fuera del control de quien los lee y que en todo caso ni forman parte de la idea de enjuiciamiento imparcial, porque son juez y parte, ni desde luego permiten esa contradicción que da luz y taquígrafos al proceso. Melchor Miralles. Señor ministro, buenas noches. Buenas noches. Yo lo oigo manifestarse en relación a la sentencia del 11M y yo creo que usted, depende del juicio del que se trate, tiene una consideración u otra. Usted calificó de hipocresía colectiva juzgar a altos cargos de un gobierno por un asunto de terrorismo de Estado. Entonces, esto como consideración de esta última pregunta. A mí me interesaría saber el por qué le cuesta tanto al Partido Socialista reconocer que en relación con la ilegalización de ANV fue un tema de estrategia política como consecuencia de un proceso de diálogo, negociación, llámele como quiera, del gobierno del que usted forma parte con la organización terrorista ETA, porque es evidente, porque todos los que conocemos la realidad sabemos que no hay nada nuevo en relación con ANV, que no hubiera entonces. No se ha producido ningún hecho novedoso hoy respecto a lo que había entonces. Lo único que ha ocurrido es que hoy se está financiando con dinero público una organización terrorista. Es su opinión, que yo respeto pero que no comparto. Es evidente que cuando se instó la ilegalización de ANV hubo un estudio a fondo de situación. Y hubo un estudio que es muy distinto del que ustedes hacen en el ámbito de los medios. No puede ser de otro modo. Cuando el Servicio Jurídico del Estado y la Fiscalía General del Estado se enfrentan al tema, tienen que hacer evaluaciones jurídicas, con una ley en la mano que es la ley de partidos, que toca la médula del sistema democrático, porque toca el derecho de sufragio. Y hay que andar con mucho cuidado en la interpretación de los límites del derecho de sufragio. Y fue luego, no se olvide, el Tribunal Constitucional, en esa sentencia que yo le recordaba al señor Rodríguez, en su fundamento jurídico sexto, señor Rodríguez, quien dijo que
haber ilegalizado a ANV hubiera sido desproporcionado. No sé qué ocurre con este término y esta frase de la sentencia, que siempre tengo que subrayarla. Desproporcionado. Y esto se ha dicho tan recientemente que debería hacernos reflexionar, y nos hace, que no se puede ir con cualquier prueba a ilegalizar a ANV. Antón. Sí, yo supongo que el director de campaña de ANV debe estar muy contento, ¿no? Porque estas dosis de protagonismo y continuamente hablar y dejar de hablar si hay que ilegalizar o no ilegalizar a ANV, bueno, para su campaña electoral, desde luego, debe ser más que productivo, ¿no? Yo no sé muy bien cuál es la relevancia de la cuestión, más que no sea para echárselo como una piedra más al Gobierno. A mí me gustaría un poquito más adelante en este tema, sin esconder el asunto, y preguntarle al ministro si no cree que todo esto es consecuencia de que en el ordenamiento jurídico español hay una ley que es muy mala y que permite este tipo de manipulación política, que es la ley de partidos. Me gustaría conocer su opinión sobre la ley de partidos y me gustaría saber si usted cree que debe continuar nuestro ordenamiento jurídico o debe salir de nuestro ordenamiento jurídico. Precisamente por lo que usted acaba de mencionar, porque afecta a derechos fundamentales y establece zonas grises y zonas ambiguas que se prestan a todo tipo de manipulación. Yo no diría que la ley de partidos es una ley mala. Yo digo que la ley de partidos es una ley compleja, es una ley que está en esos límites en que la labor de interpretación de un tribunal tiene que afinarse al máximo. Porque el objeto que regula, que es la subsistencia o no de un partido político en principio legal, insisto, toca la médula del sistema democrático. Hoy podemos ilegalizar a ANV si hay motivos, pero hay que tener mucho cuidado con que no solo haya motivos, que haya pruebas de que existen esos motivos y que cuando un tribunal conozca la demanda de ilegalización pueda articular unos razonamientos en función de la violación de las reglas básicas del sistema democrático que conduzcan a la necesidad de ilegalizar ese partido. Y es labor de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Jurídico del Estado demostrar que eso es así, porque luego vendrá el Tribunal Constitucional y luego vendrá Estrasburgo, que ahora va a enjuiciar la ilegalización de Batasuna. Deberíamos tomar nota de eso y comprender por qué el Gobierno actúa con tanta prudencia. Germán. Señor ministro, muy buenas noches. Una aclaración, no mía, sino que le pido, y una pregunta. Cuando usted habla de que el Tribunal Constitucional ha dicho que ANV es legal o que sería desproporcionada la ilegalización, por aclarar las cuestiones se lo pregunto, ¿qué es lo desproporcionado respecto a lo que en realidad es ANV, respecto a lo que las partes señalaban en el proceso y, por lo tanto, sobre lo que podía resolver el Tribunal Constitucional o sobre las listas? Y mi pregunta es, usted dice, este tema se va a judicializar. A mí me queda la duda, entiendo que usted dice, quiero buscar las pruebas, pero estamos como el fiscal, ya que usted es fiscal, que tiene el convencimiento de una cosa, pero busca las pruebas, o la posición del Gobierno es decir, mire, en este momento no sabría qué decirle. Estoy simplemente a la espera de los papeles que me llegan. Un Gobierno responsable jamás está a la espera de los papeles que le dan. Ordena que se busque, que se indague, y eso es lo que se hace. Y se investiga y se intentan establecer conexiones que se puedan acreditar ante un tribunal. Y esa es la cuestión, porque, insisto, si ahora instamos la ilegalización, estamos instando la ilegalización de un partido recién declarado legal, no se le olvide. Y en el Fundamento Jurídico Sexto, que tanto recuerdo, se explica el porqué. Porque si bien era cierto que habíamos podido acreditar que la mitad más o menos de las listas estaban notoriamente contaminadas, había prueba evidente de que lo estaban, había otra mitad que no. Y sobre todo había una parte que en absoluto. A eso se refiere el tribunal, cuando dice, con esta prueba sería desproporcionado haber ilegalizado a ANV. ¿ANV o las listas que se presentaban? ANV como partido, ilegalizar. No se ilegalizó a ANV. Dijeron que estaban contaminadas. No abrieron el proceso contra todas las listas. Ustedes decidieron cuáles iban a impugnar. Si la palabra impugnar es la jurídicamente adecuada. El problema es que el Supremo les ha dicho claramente, no le puedo citar la frase textual. No puede porque no existe. Sí. No, señor el Supremo Rodríguez, no en la existe última esa sentencia frase. les ha dicho, si hubieran pedido mayor ilegalización, se hubiera dado. Eso es lo que ustedes han contado. Por favor, lea la sentencia de la sala del artículo 61. Pero si el Gobierno dijo en una misma lista, presentada a las autonómicas y a las municipales. Una sentencia en la que diga, si usted me hubiera pedido tal, yo se lo hubiera concedido. Entonces, mi pregunta al ministro es, ¿por qué una misma lista, la misma, quitando dos nombres, presentada en las municipales de Pamplona y en las autonómicas de Navarra,
Se ilegalizan las de las autonómicas y no las de las municipales. ¿Por qué? Si son las mismas gentes. Me encanta ver la simpleza de su razonamiento, señor Rodríguez. Lo que Mire, ha pasado. ante los tribunales las cosas no funcionan así. Pero no si vale, es la misma gente. No vale decir eso que usted dice, porque en un tribunal, con las pruebas delante, inmediatamente al contrario le diría, señor Rodríguez, lea, por favor, que no ha leído bien. Aquí podemos utilizar ese lenguaje, pero en un tribunal no. En un tribunal hay que llevar la prueba, hay que leerla, interpretarla y someterla a la contradicción de la otra parte, señor Rodríguez. Usted ha empezado por no leerla. Aquí no la tenemos. No podemos someter la contradicción. Yo le recomiendo la lectura de la sentencia de la sala del artículo 61 y de la sentencia del Tribunal Constitucional antes de hacer afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Haga afirmaciones cuando sepa de lo que habla. Cuando no haya leído la sentencia, por favor, no las haga porque puede confundir a la gente que tampoco la ha leído. Gorka Landaburu, que todavía no Sí, hemos porque ya me ha quitado el turno como suele ser habitual. Para variar. El amigo Miguel Ángel. Me callo más porque me he dicho Yo lo que quisiera decir, primero, que el Estado de Derecho funciona en este país. Hemos tenido el 11 de marzo, los máximos responsables, un juicio, están en la cárcel. Se ha asesinado a 2 guardias civiles en Cap-Breton, los responsables, por lo menos parte de esos responsables, están en la cárcel en Francia. Y hoy tenemos una buena noticia, que los responsables de la T4 también han sido encarcelados. Simplemente para decir que el Estado de Derecho funciona, nuestra policía también y el Gobierno, por mucho que le moleste a otros. Hay una obsesión con ANV, una obsesión que viene de la ley de partidos, que yo critico en muchos aspectos y es mi opinión. Y por eso estamos donde estamos. De la misma manera que ANV se está mirando con lupa si se pueda presentar, ve el ministro que aunque se legalice ANV, que puede ser probable, pero lo decidirán los jueces y no los partidos políticos ni la oposición, la justicia, de que haya posibilidad de que también se presenten de nuevo otras listas para las municipales, con otro nombre. Supongo que se refiere a otras listas para las generales. Las generales, sí. Pues mire, estamos muy acostumbrados. Yo ya no como ministro, que también, sino como fiscal. Yo fui el fiscal en una de las ilegalizaciones que existieron y le puedo asegurar que el estado de alerta en el ámbito de la Fiscalía era total por una razón muy simple. Sabíamos que iba a haber plan A, plan B, plan C y puede que plan D, que también hubo. No va a ser distinto. Esperamos que existan diversos planes y por eso hay que ponerse muy en guardia. No es solo, en su caso, ANV, sino cualquier otra formación que intente concurrir a las elecciones siendo continuidad de la ilegalizada Batasuna. Si eso ocurre, no le quepa duda que tanto la Fiscalía General del Estado como el Servicio Jurídico del Estado, en una coordinación que dura mucho tiempo con las fuerzas de seguridad, están absolutamente atentas para todo lo que pueda ocurrir. Enrique. Sí, yo quisiera, si me lo permite, la moderadora cambiar de ANV, porque parece que todos los problemas que hay en este país es el ANV, se llama, ¿no? En fin, a mí me sorprende, digamos, que llenos de otras cuestiones de la vida cotidiana haya gente que esté obsesionada como si fuera el mal mayor, pero siempre buscan males donde los hay a veces y en donde se exagera muchas otras veces. Señor Fernández Bermejo, usted va a ser candidato por Murcia. Primero, usted no es de allí y por tanto es lo que podríamos llamar un diputado cunero. Lo tendrá un poquito más difícil. ¿Cuál es el mensaje que usted piensa dar y por qué para convencer a los murcianos que le voten a usted y al Partido Socialista? ¿Cuáles son las razones que usted argumentará? Haga usted el ejercicio en este programa, que seguro que hay mucha gente de Murcia que nos está viendo. ¿Cómo conseguirá que le voten en una región que empezó socialista y hace ya muchos años que es del Partido Popular? Pues primero, para que sus posibles prejuicios acerca de alguien que no es de allí y que concurre para defender los intereses de Murcia se disipen, les explicaré cómo en mi vida de arenense de nacimiento he sido del mundo donde he vivido. He defendido los intereses públicos allí donde he estado, porque llevo 33 años, estuve de fiscal, defendiendo los intereses públicos en Canarias, en Extremadura, en Castilla, en Madrid, varias veces, y siempre me sentí de donde estaba, porque lo público, no se le olvide, es siempre igual en Madrid que en Murcia. Los intereses colectivos se defienden allí donde uno va. El interés por la libertad, por la solidaridad, por la igualdad, la solidaridad en el tema del agua, la igualdad, para que Murcia, que está con el 4.1 a la cabeza de crecimiento, lo tenga también, en igualdad de salarios, que los anda bastante bajos, y de nivel de pensiones. Y yo les explicaré que además el crecimiento de esa región, que tiene un enorme potencial, debe vincularse a este crecimiento sostenible en función de la defensa del medio
y ahí estaremos. Hay varias manos levantadas. Vamos a seguir hablando con el ministro de Justicia. Empieza la cuenta atrás, lo hemos dicho, para las elecciones generales que se juegan más que nunca aquí, en Televisión Española. Enseguida lo hablamos, no se lo pierdan. Seguimos en 59 segundos. Lo he alargado en entrevista con el ministro de Justicia y había pedido la palabra Melchor Miralles. Adelante. Señor ministro, ¿cómo es posible que el Gobierno español, en el mes de diciembre del año 2007, envíe a un organismo comunitario que elabora periódicamente unas listas de los terroristas de más importancia de cada uno de los países miembros, lista de la cual el 80% de los miembros de la misma son terroristas que están presos en España? Me va a permitir preguntarle qué me está preguntando, porque no he acabado de entender su pregunta. España entrega a las instancias comunitarias que elaboran los listados de los terroristas más buscados la lista de los que España considera que son los más importantes. Envía una lista de terroristas de ETA, de los cuales, de esa lista que envía el gobierno del que usted forma parte, a mí me asombra que no sepa de lo que le hablo, porque me deja más asustado todavía como ciudadano. No se confunda. Ah, sé de vale. lo que me habla, pero entonces, usted no formula con claridad su pregunta. Si es tan amable y me precisa, se la estoy formulando que yo cómo se la es contesto. posible que cerca de un 80% de esos terroristas que el gobierno español le dice a la instancia europea que son los que importantes, estén presos ya. Mire usted, eso debería producirle una gran satisfacción, porque es señal de que todos aquellos terroristas más peligrosos están dentro. Hay una enorme cantidad de terroristas dentro. Si mal no recuerdo, en esta legislatura 340 detenciones de terroristas o presuntos terroristas. Cuando se comunican este tipo de listas y en función de a quién se comunican, es muy conveniente que estén todos los que son, porque esos terroristas están hoy en la cárcel. Mañana pueden dejar de estarlo cuando cumple su condena. Y es muy conveniente que todo el mundo en el ámbito europeo sepa de lo que estamos hablando. Es un intercambio de información que es enormemente interesante. No le quepa duda que en ese ámbito precisamente es donde mejor hemos avanzado, donde mejores vínculos hemos establecido con aquellos países que más nos interesan. Francia, por ejemplo, cuya colaboración es espectacular desde hace ya mucho tiempo. Ese es el camino. Señor ministro, ¿usted me está diciendo en serio que lo recomendable es, cuando se envían listas de los terroristas más buscados, más importantes, es fundamental enviar sobre todo los nombres de los que ya están detenidos? Me parece, señor ministro, absolutamente, estoy anonadado, no doy crédito. No se me anonade. Pues no, es que no doy crédito, se lo digo en serio. Porque no doy para crédito. empezar, yo no he dicho lo que usted acaba de decir. No es lo fundamental remitir también los que están dentro. Pero si es envían 14 importante. nombres, ¿por qué 8? ¿Por qué el 80%? Yo puedo entender que uno que sea muy importante, pero el 80%, la inmensa mayoría de los nombres que se dan son de terroristas ya detenidos. Vamos a dejar contestar al invitado. Señor Miralles, me parece que primero habrá que establecer bien los puntos y en segundo lugar hacer el análisis de contenido. Y en el análisis de contenido usted me tendrá que conceder que en el ámbito del intercambio de información antiterrorista, toda la que se intercambie es poco. Fíjese, también intercambiamos, porque tenemos un verdadero programa espectacular, información sobre los penados desde el punto de vista de justicia. También. Lógicamente. ¿Y sabe por qué? Ya, No, ya lógicamente, supongo. claro, y tan lógicamente. Ya Pero supongo. ¿usted cree que cuando se establecen conexiones en el ámbito policial, cuando se está haciendo una investigación en que se tienen que establecer conexiones y adecuación y precisiones de a qué comando ha pertenecido, con quién ha tenido vinculaciones, no es importante saber los que están dentro? Señor Miralles, están dentro, pero siguen siendo la ETA interior, ¿o es que no lo sabe? Sí, sí, es la ETA interior. Lo sé No se lo olvide ese No, no, detalle. lo sé. Es fundamental. Ahí queda aclarado. Señor ministro, usted ha contestado al principio, pero en fin, yo vengo de Euskadi, del País Vasco, y bueno, no solamente ha habido declaraciones del gobierno vasco poco solidarias con el gobierno español en el tema de la detención de estos dos presuntos etarras
responsables, al parecer, del atentado de la T4 y detenidos el domingo en Mondragón, pero también hay una nube de sospechas sobre posibles, supuestos malos tratos. Sé que la justicia se ha puesto en marcha. ¿Usted va a seguir de cerca para que esto se aclare con toda la seguridad y que la gente, no solamente a nivel del País Vasco, sino que en España sepa lo que ha pasado verdaderamente? No es cuestión de meterse ni de poner manchones a la Guardia Civil, pero no son casos aislados. Ha habido casos también que se han denunciado. Este caso también hay preguntas desde un ejecutivo y un sector de la población también que lo dice, y la propia prensa. Yo critico a los que ponen en duda las versiones oficiales, pero eso existe y es real hoy también en el País Vasco. Yo, como ministro de Justicia, no tengo por qué poner en duda ninguna versión. Pero como ministro de Justicia, sobre todo, tengo que preocuparme de que la justicia de este país tenga todos los medios y todo el respeto y todo el sosiego y toda la independencia para enjuiciar este caso también, en su doble vertiente. Presuntamente responsables y, si ha existido alguna actuación que ha sobrepasado los límites de la ley, ahí está el juez. Dejémosle trabajar. Esa es la actitud del ministro de Justicia en un Estado de Derecho. Germán. Señor ministro, yo ya sé que es usted, no sé cómo llamarlo, por un lado minucioso, que dice al señor Rodríguez, no se ha leído la sentencia, y el señor Miralles, no formula usted adecuadamente la pregunta, y por otro lado un hombre versátil, que es ministro, jurista, fiscal, a veces se le pregunta como una cosa y contesto como político. Yo le voy a preguntar como exmúsico o como músico, que también es buena parte de su biografía. ¿Es posible mantener el ritmo con partidos como el Partido Nacionalista Vasco y otros que forman parte del gobierno vasco, que ponen en duda no solamente la versión, sino que ponen en duda la credibilidad del gobierno en una cuestión tan importante como es la lucha antiterrorista y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad? Mire usted, de la música forman parte también los contrapuntos. No sé si recuerda bien lo que es eso. Los silencios, sobre todo. Los silencios también, pero esos a veces son muy expresivos y a veces expresan poco. Los contrapuntos, como sabe, también forman parte del diálogo musical. Yo creo que lo importante es que al final todos sepamos exactamente dónde estamos. Y yo creo que sabemos dónde estamos. Y yo creo que independientemente de algún exceso verbal que pueda haber existido, yo lo que he visto, que en el gobierno vasco se demanda, es una investigación. Me parece no ya excelente, me parece banal que se pida, puesto que ya está. Bueno, una interpretación, ya está el consejero de Justicia, que ya sé que no es su colega, porque usted es el ministro de Justicia de España, ha dicho que duda de la versión oficial del gobierno, no ha dicho que se pide una investigación. Mire, yo tengo que respetar la afirmación de ese señor. La duda, física o metafísica, es un estado de ánimo en el que cualquiera tiene el legítimo derecho a estar. Yo, como ministro de Justicia, no entro en ninguna duda. Mi única misión es hacer que el Estado de Derecho tenga los medios para que eso se aclare. Y que se aclare cuanto antes es función del juez que interviene, del fiscal, de los abogados. Eso es el funcionamiento del Estado de Derecho. Y en ese estamos todos, y es a lo que me refiero, aun con contrapuntos. La música finalmente puede incluso ser buena si no se pasa uno de contrapuntos. Antón. Bueno, yo porque he guardado la zambomba, ya porque ha pasado la Navidad, si lo llevas a ver me la traigo, ¿no? Yo es que me he quedado muy intranquilo con lo de Melchor y quería preguntarle una cosa para ver si así nos tranquilizamos todos. Porque no es al Melchor. Pues no vaya a ser que empecemos mal el año. ¿Faltaba alguien en esa lista? ¿Faltaba algún terrorista de los más buscados? Faltaban bastante. Faltaban muchos terroristas en esa lista. Sí. O sea, faltaban terroristas. Bastantes, sí. Faltaban. Sí. O sea, lo que quiere decir que el gobierno de España envió una lista en la que faltaban terroristas. Que no estaban detenidos. Absolutamente, sí. No, es que y digo que en la que faltaban y en la que la mayoría de los nombres que daban eran nombres de gente detenida, en una lista que tiene como objetivo, porque el señor ministro sabe mucho, faltaría más, pero los demás no somos ignorantes en contra de lo que pueda pensar el señor ministro. Y sabemos de lo que hablamos. Y no es lo mismo, lo diga el señor ministro o lo diga el arzobispo, no es lo mismo una lista en la que se trabaja sobre la gente más buscada, y si la policía tiene que buscar a los terroristas que están en la cárcel, pues yo no sé a qué se dedica. ¿Quién faltaba? No tengo en la memoria, pero te la paso esta noche, a última hora, cuando lleguemos a casa, la lista. 4 nombres que podamos poner encima de la mesa. Bueno, el señor ministro seguro que lo sabe. El señor ministro seguro que lo sabe. La pregunta de Antón a Melchor y su respuesta. Miguel Ángel Rodríguez, 15 segundos. Una cosilla, señor ministro.
La vicepresidenta del Gobierno dijo que la ley de partidos era un papelito viejo. Hoy ha dicho usted más o menos que la ley de partidos le parece mal. Cielo, señor Rodríguez, qué Hombre, interpretación la suya. Hombre, la verdad es que si alguien no ha entendido esto, soy un extraterrestre. Bueno, pues soy un extraterrestre porque... Se lo preguntó yo, y dijo textualmente que no diría que es una ley mala. El problema es que piense lo que piense el ministro, es una ley. Y hay que acatarla y cumplirla. Señor ministro, teniendo en cuenta que yo no leo, según usted, las sentencias correctamente, no las leo. Le pregunto, ¿se ha leído usted la ley de partidos? ¿Por qué no declara ilegal o insta la ilegalización urgente de Batasuna, de ANV? Señor Rodríguez, de verdad que me asombra usted. Puede afirmar que la vicepresidenta ha dicho lo que ha dicho y se queda tan tranquilo. Puede añadir que yo acabo de decir, pero fíjese su grado de credibilidad. Según usted, yo acabo de decir que la ley de partidos es mala. Es decir, ni siquiera se ha enterado usted de lo que yo he dicho. Es increíble. Señor ministro, yo creo que una cosa es una broma y otra cosa es pasarse. Señor ministro, usted ha dicho aquí textualmente lo que quiera. Lo que ha dado a entender es que esa ley no le gusta. Porque le parece mala. Eso lo está diciendo usted. Vaya, hombre. Señor Rodríguez, lo lamento. Todo eso lo añade usted de su cosecha. Apúntese usted lo que dice usted. Yo le explico lo de que digo yo, que ha sido muy claro. Clarito, clarito. No es una ley mala, es una ley compleja. Porque toca la médula del sistema democrático. ¿Le suena ya? ¿Va recordando lo que he dicho? Eso es lo que yo he dicho. Por tanto, haga un debate sobre lo que yo digo. Pero, por favor, no me monte un debate sobre lo que usted dice que yo he dicho, que resulta que no he dicho. ¿Comprende el problema? Dice claramente cuáles son las causas de ilegalización de los partidos. ¿Por qué no insta ya a ilegalizar a ANV? ¿Qué están negociando con ETA, señor ministro? ¿Qué están negociando? Señor Rodríguez, no le tolero que haga usted esa afirmación en mi presencia. El Gobierno no está negociando con ETA. El Gobierno está examinando punto a punto la prueba que tiene. Y no le tolero ni a usted ni a nadie que diga eso aquí a mi presencia. Lo digo porque cuando estaban negociando... No lo diga porque es incierto, es una falsedad, señor Rodríguez. Y no se la tolero. ¿Y no negociarán más con ETA? Señor Rodríguez, si ha oído al presidente esta mañana, que veo que no, debería usted saber. Tampoco oigo al presidente. Pues le convendría para Miguel Ángel, lo que tienes que hacer es leer el comunicado de ETA del sábado pasado. Ahí te dirá, queda esa marcará las aclaración pautas del de dónde ministro estamos. a la última afirmación de Miguel Ángel Rodríguez. Le agradezco mucho que haya venido esta noche a pesar de ese catarro que tiene a 59 segundos. Esto ayuda a curarlo. Esto ayuda, sí, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sobre todo con Rodríguez. Muchas gracias, le decía, por haber estado en 59 segundos. Muchas gracias a ustedes y feliz año a todos.